Venido al país después de varios años de habitar en Washington y tenemos el placer de tenerlo acá en nuestra institución y con nosotros. Y además tenemos el placer de escuchar una perspectiva, digamos, bastante fresca y renovada sobre un fenómeno político que en los últimos meses hemos estado viendo en distintos países del mundo, en países que se consideraban referentes democráticos y en otros que no tanto, que han pasado por unas cuantas décadas de lucha al tratar de establecer sus instituciones democráticas. Aquí hay espacio, los que vienen entrando a mi izquierda, hay lugar todavía. De tal suerte que oídos, mentes abiertas para escuchar a don Kevin. Don Kevin, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos ustedes por compartir este espacio. Les recordamos que también a los que nos siguen vía streaming pueden hacer sus comentarios y participar por este medio también. Don Kevin, muchas gracias. Hasta las 12, ¿verdad? Hasta las 12. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Luis. Y muchas gracias a todos y todas por estar aquí. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, empiezo por lo obvio, que es agradecer la amable invitación que me han hecho a doña María Cristina, a Blue Valley School, y por decir que me parece maravilloso que estén haciendo este esfuerzo de preocuparse por lo que está pasando en el país y lo que está pasando en el mundo. Ya hubiera querido yo, en la época que tenía la edad de ustedes, hace unos cuantos años, haber tenido este tipo de conversaciones. Me parece que es un síntoma de lo afortunados que son ustedes de pertenecer a esta institución. Miren, me han pedido que hable de una cosa que últimamente se oye por todos lados, que es el populismo. Y resulta que el término populismo ha sufrido, me parece, la suerte que han sufrido algunos otros términos, que es que les pasa aquello que decía don Pepe Figueres, que se convierten en palabras gastadas y se usan para todo. Mire, cuando uno quiere insultar a un político, entonces le dice que es un populista. Y llega el punto en que nadie sabe qué significa aquello. O sea, se convierte en una especie de palabra vacía. Y yo sospecho que si uno no hace un esfuerzo por definir la palabra, difícilmente podrá combatir la enfermedad, si es que el populismo es una enfermedad política. Creo que para entender razonablemente bien qué es el populismo y qué es lo que implica, tenemos primero que detenernos un instante en qué es la democracia liberal. ¿Qué implica la democracia liberal? Y le pongo de manera muy consciente el apellido liberal al término democracia, porque democracia liberal es lo que nosotros conocemos aquí en Costa Rica. Hay una gran discusión de que hay otros tipos de democracia, pero la nuestra es una democracia liberal. ¿Por qué? Porque combina algunos rasgos fundamentales. Combina, en primer lugar, la soberanía popular, que esto en buen cristiano lo que quiere decir es que el poder democrático emana del pueblo, habitualmente ejercido, no únicamente, pero habitualmente ejercido a través de elecciones periódicas, limpias, transparentes, etc. Soberanía popular. Pero además es un sistema que combina ese origen popular del pueblo, ese origen popular del poder,
con una serie de mecanismos para controlar el poder, para limitarlo. La idea fundamental de la democracia liberal es fragmentar el poder, que nadie tenga todo el poder y que diferentes instituciones se controlen unas a otras. Y son muchos los mecanismos de control del poder en una democracia. El hecho de que haya partidos de gobierno y partidos de oposición, que se tolere la oposición. El hecho de que haya diferentes poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y que se controlen entre ellos. El hecho de que haya una prensa libre. El hecho de que haya una ciudadanía organizada, capaz de expresar sus demandas. Todos esos son controles al ejercicio del poder que son inherentes a una democracia liberal. Hay un tercer rasgo que está implicado en lo que acabo de decir, que es el pluralismo. La democracia liberal es un sistema que no solo tolera la diferencia y la diversidad, sino que la celebra. Y es de ese choque de intereses diversos, de ese choque de ideas diversas, de ese choque de opiniones diversas, es ese choque lo que define la característica del debate democrático. Y finalmente, hay un último rasgo que tiene que ver con el control del poder, pero no únicamente, que es el Estado de Derecho. No hay una democracia liberal si no hay un Estado de Derecho. Esto es, si no hay un sistema legal, un sistema de normas que se aplica a todos por igual, del cual nadie está exento, por poderoso que sea, que nos trata a todos como iguales y que define de manera muy clara cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Y digo que es un control fundamental del poder porque nadie, ciertamente no el gobierno, está exento del cumplimiento de las leyes. Y con esto lo que estoy diciendo es que por lo menos como aspiración, la democracia liberal, y aquí estoy repitiendo un concepto que de manera muy elocuente expusieron los padres fundadores de la Constitución de Estados Unidos, el concepto de que a lo que debemos aspirar es a tener un gobierno de leyes y no de personas. Y esta es una idea a la que voy a volver reiteradamente en lo que sigue. Entonces, lo que quiero es que tengan en la cabeza esos 4 rasgos que son inherentes, que son propios de una democracia liberal. La soberanía popular, el control del poder, el pluralismo y el Estado de Derecho. Con eso en mente, hablemos un poquito del populismo. Porque mucho de lo que es el populismo opera, existe por contraste a estos rasgos, algunos de estos rasgos torales de la democracia. Lo primero que yo les diría sobre el populismo es que, a diferencia de lo que mucha gente afirma, el populismo no es una ideología. El populismo es un estilo político. Hay populismos de izquierda y hay populismos de derecha. Y aquí no me voy a meter en la diferencia entre izquierda y derecha, que en todo caso es una diferencia muy, muy controvertida. Para decirlo de manera muy corta y muy chambona, históricamente la izquierda, las posiciones ideológicas de izquierda tienden a preocuparse más por la igualdad y las posiciones políticas ideológicas de la derecha tienden a preocuparse más por la libertad individual. De manera muy chambona. Todo eso ha ido cambiando mucho y no me voy a meter en eso porque lo que hago es embarrialar toda esta discusión. El caso es que hay populismos de izquierda y hay populismos de derecha. Es un estilo político.
Un estilo político que gira, como su nombre lo indica, alrededor de la noción de pueblo. Populismo, pueblo. Es un discurso en el cual un líder o una líder se atribuye a sí mismo o a sí misma la representación del pueblo, la representación de los intereses, de las opiniones, del destino de un pueblo. Y lo hace en una forma directa, sin mediaciones. No es que el líder populista se monta sobre una serie de instituciones y asume control de esas instituciones y dice, bueno, esas instituciones representan al pueblo. No, no, yo represento al pueblo, yo. Sin más. Y no solo eso, sino que el pueblo que dice representar es un pueblo homogéneo. Es un pueblo donde no hay espacio para las diferencias, es un pueblo sin fracturas, es un pueblo que en el discurso populista recoge todas las virtudes de un país, todas las virtudes de una nación y ninguno de sus defectos. El pueblo en el discurso populista es perfecto. Es un pueblo que en muchos sentidos no es más que una víctima de quienes lo explotan. Este punto es muy importante. El populismo tiene el discurso populista tiene una profunda intolerancia a la diferencia y a la diversidad. Esta idea del pueblo unificado, del pueblo sin fracturas es muy importante. Y cuando digo que el líder asume la representación del pueblo, la asume para qué y frente a quién. Asume la representación del pueblo frente a una élite y frente a fuerzas extranjeras, típicamente, que oprimen a ese pueblo y que son enemigos a los que hay que derrotar. Este tema es fundamental. O sea, si hay un concepto fundamental en la noción de populismo, es la noción del conflicto entre ese pueblo que defino así y una élite. Es una noción tremendamente conflictiva de la política. Lo que hace el líder populista es darle voz a reclamos casi siempre reales de una parte de la población a la que se le promete la satisfacción de esos reclamos en forma rápida y decisiva. Y esto casi siempre genera problemas muy serios, porque generalmente, y aquí esto es una discusión complicada, pero generalmente el populismo, los de derecha como los de izquierda, manejan la economía con enorme irresponsabilidad y casi siempre acaba generando crisis económicas, porque de lo que se trata es de satisfacer las demandas de eso que llamamos pueblo de manera inmediata. Pero aquí hay un tema muy importante. La noción de pueblo que asumen los discursos populistas es parcial, incluye solo a una parte de la ciudadanía. O sea, si ustedes oyen, por ejemplo, digamos, lo que un día sí y otro también dice Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hay una noción muy específica de lo que él quiere decir como pueblo. O sea, ese pueblo no incluye a los inmigrantes, por ejemplo. Ese pueblo solo de manera muy tenue incluye a quienes tienen un color de piel distinto al de la mayoría. La noción de pueblo es parcial. Si ustedes dan una revisadita a las cosas que decía el expresidente de Venezuela, ya fallecido, Hugo Chávez, cuando se atribuía la representación del pueblo, era una parte del pueblo, era quienes estaban de acuerdo con él. Quienes no están de acuerdo con el proyecto chavista
no solo no son pueblos, son enemigos que deben ser aplastados. Son traidores que solo merecen el desprecio y la persecución. Y en esa misión de representación, que es en el fondo una misión de redención, que asume para sí mismo el líder, las instituciones y controles, esas que decía yo hace un momento que son inherentes a la democracia liberal, las instituciones y los controles que obstaculizan la labor del líder deben ser reducidas a la impotencia y eventualmente eliminadas. No solo los obstáculos que vengan de otros poderes del Estado, sino también aquellos que derivan de la existencia de una oposición política y de la existencia de una prensa libre, por ejemplo. Entonces, lo que les estoy diciendo en resumen es que la visión política del populismo es conflictiva, es excluyente, en la medida que la noción de pueblo se aplica solo a una parte de la población, es excluyente, es nacionalista, es demagógica, le dice a la gente lo que quiere oír, es caudillista, porque todo lo que importa no son las instituciones, sino la existencia de un caudillo que asume la representación del pueblo. Y es una visión, en última cuenta, autoritaria. E insisto, es una visión construida alrededor de una invocación, de un manoseo del concepto de pueblo y del irreductible conflicto de ese pueblo con una élite a la que hay que derrotar. Como ustedes son gente muy inteligente, ya se habrán dado cuenta que estos rasgos que acabo de describir van directamente en contra de algunos rasgos centrales de la democracia liberal, de lo que les dije al principio. Va en contra de la noción del poder controlado, del poder sujeto a controles, va en contra de la noción del Estado de Derecho y va sobre todo en contra de la noción del pluralismo, de la diversidad como un componente inherente de la democracia. Ahora bien, y este punto es clave, por todo lo lesivo, por todo lo malo que puede ser para la democracia el discurso populista, la aparición del populismo es siempre un síntoma inconfundible de que hay problemas serios con la democracia. O sea, estas cosas no salen por generación espontánea, porque un buen día, one fine day, ¿verdad? Alguien se levantó de mal humor y decidió que quería ser un líder populista. Estas cosas nacen porque hay insatisfacción social, porque hay reclamos a los que el líder populista da voz. Es un discurso, el discurso populista, que se nutre del resentimiento social y el conflicto y lo alimenta permanentemente. Y por eso mismo hay que prestarle atención. Si he de decir una sola cosa positiva que tienen los populistas, es que traen a la superficie los conflictos y los reclamos que están latentes en una sociedad. Y aunque sus propuestas sean simplistas, equivocadas, lesivas para la democracia, al dar voz a reclamos sociales profundos, obligan a la sociedad a confrontar problemas y a expandir los límites de la discusión política. Y les pongo un ejemplo. No tengo tiempo para desarrollarlo, pero la agenda social de los gobiernos en América Latina cambió dramáticamente, yo diría que a partir de la década anterior. Cambió en el sentido de que hay una mucho mayor preocupación por la pobreza, mucho mayor preocupación por la desigualdad y mucho mayor preocupación por la importancia de la política social en toda la región. Y yo sospecho
que eso, cualesquiera que hayan sido sus otros pecados, y son un montón, yo sospecho que eso tuvo mucho que ver con el papel que en la región jugó Hugo Chávez. Hugo Chávez puso una agenda social en la región. Y muchos países, para evitar que surgieran Hugo Chávez en sus países, adoptaron parte de esa agenda social y la pusieron en el centro del debate político. El populismo, entonces, prolifera cuando hay motivos extendidos de resentimiento y de ansiedad, cuando las desigualdades sociales se disparan y cuando hay grandes cambios sociales que dejan atrás a grupos considerables de la población. No es casual que el discurso populista nazca en Estados Unidos a finales del siglo XIX, cuando Estados Unidos estaba en un proceso de expansión territorial y de construcción del monstruo industrial en que luego se convirtió. Ese fue un periodo, el último cuarto, la última mitad del siglo XIX en Estados Unidos, de enorme concentración de la riqueza. Cuando se generaron todos los grandes, bueno, no todos, pero muchos de los grandes conglomerados industriales en Estados Unidos. Y luego ese discurso se exporta. Ese discurso, insisto, de que hay un conflicto entre los intereses del pueblo y los intereses de una élite que se enriquece y que prospera a costas del pueblo. Ese discurso luego prolifera como los hongos en América Latina. ¿Por qué? A ver si alguien me dice, ¿por qué este tipo de discurso es tan atractivo, ha sido históricamente tan atractivo en América Latina? ¿Por qué? Bueno, esa es una consecuencia, pero ¿por qué? ¿Qué hace que el discurso caiga en tierra fértil en América Latina? ¿Qué característica tiene América Latina que hace que este discurso sea atractivo? Y siempre haya un líder populista a la vuelta de la esquina. Exacto. Porque América Latina sucede que es la región más desigual del mundo, por mucho. La desigualdad es el pecado original de América Latina. Y entonces, desde los años 30 del siglo pasado, proliferan liderazgos populistas en América Latina. Y podría dar muchos ejemplos. El caso de Getúlio Vargas en Brasil, presidente en los años 30, 40, principios de los 50. El caso de Juan Domingo Perón en Argentina, que es, digamos, el arquetipo del líder populista. E incluso en algunos sentidos, en el contexto de esta época, el caso de Rafael Ángel Calderón Guardia en Costa Rica, que hace parte, digamos, de un cierto tipo de discurso en el cual hay un conflicto entre pueblo y élite. El populismo ha sido una tentación permanente en América Latina y en la última década y media regresó con enorme fuerza a la región. Y ahí tenemos los casos de Hugo Chávez, de Evo Morales, Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en Ecuador. Todos populistas de izquierda, pero también ha habido populistas de derecha. En algunos sentidos, digamos, Ricardo Martinelli en Panamá fue un populista de derecha. ¿Y por qué es que ha regresado? ¿Por qué es que se nos ha venido encima esta ola de populismo reciente? Porque las democracias en América Latina, que son muy recientes, porque realmente las democracias en América Latina tienen una generación apenas, todavía a finales de los años 70, hace 40 años, la enorme mayoría de los países de América Latina tenían dictaduras militares. Luego vienen las transiciones democráticas, regresa en algunos casos, nace en otros casos la democracia, y esas democracias han tenido grandes problemas para reducir las desigualdades. Las reformas económicas de las últimas 2 décadas, 3 décadas,
han sido exitosas vinculando a la economía de América Latina al mundo, han sido exitosas controlando la inflación y haciendo otras cosas, pero no reduciendo las desigualdades. Y cuando eso sucede, hay mucha gente que está dispuesta a abrazar opciones políticas autoritarias, hay mucha gente que está dispuesta a sacrificar la democracia. Si la democracia no está con nosotros, decía un líder comunal argentino, al que alguna vez oí, si la democracia no está con nosotros, ¿por qué vamos a estar nosotros con la democracia? Y otra característica que hace particularmente propensa a la región al discurso populista es la corrupción. Los escándalos de corrupción confirman a los ojos de la gente la inequidad imperante, confirma que el sistema político existe para favorecer a los enchufados. Entonces, hay rasgos de América Latina que la hacen muy propensa al discurso populista. En ningún lado, sin embargo, se ha visto las consecuencias negativas del discurso populista con la claridad con la que se han visto en Venezuela, donde la política, en efecto, se ha convertido en una política conflictiva, excluyente, nacionalista, demagógica, caudillista y autoritaria. Todo lo cual ha acabado, como lo estamos viendo en estos días, en un colapso total de la economía y un colapso de la política, donde no hay forma de alcanzar ningún acuerdo político entre gobierno y oposición. O sea, una vez, que es lo que ha pasado en Venezuela, una vez que se hace la política sobre la base del resentimiento y el conflicto, el efecto es muy negativo y muy duradero. Ahora, no solo en América Latina hay populismo. Yo les decía el caso de Trump en Estados Unidos, que sin duda alguna se montó sobre un discurso populista y sobre reclamos de una parte de la población que se ve a sí misma rezagada de los procesos de globalización de los que es parte de Estados Unidos. Y hay múltiples ejemplos en Europa, lo estamos viendo en estos días que tenemos encima la elección presidencial en Francia, que una de las dos opciones claramente articula un discurso populista contra la inmigración, contra la globalización. Y lo que estamos viendo en estos casos es una factura política que se está pasando al sistema político por grandes fenómenos y grandes cambios que están sucediendo en el mundo. Hay una reacción social muy fuerte contra los efectos que tuvo la gran crisis económica del año 2008 y 2009, que fue muy profunda en todo el mundo, de la cual muchos países no terminan de salir. Y hay una reacción social muy fuerte contra la globalización y contra efectos muy visibles de la globalización, como el crecimiento de la migración. La gente se mueve más por el mundo. Y eso está generando tensiones enormes. Y el otro gran efecto de la globalización, que es la expansión de la revolución tecnológica, que está creando dislocaciones enormes en la economía. Hay mucha gente, para ponerlo en corto y claro, hay mucha gente que se está quedando sin trabajo por las transformaciones tecnológicas. Hay una enorme cantidad de empleos que van a ser sustituidos en los próximos 20 años por máquinas y por robots. Y hay una reacción social muy profunda, una reacción nacida de la ansiedad. Ahora, ¿dónde pinta Costa Rica en todo esto? Miren, en Costa Rica hay un gran descontento político. Las raíces de ese descontento son muy complejas. Por un lado, y yo creo que es la explicación más superficial y probablemente equivocada, hay la tentación de atribuirle ese descontento a la corrupción. Miren, no voy a entrar aquí en los detalles porque sería muy largo, pero en este país había muchísimo más corrupción en los años 70, hace 40 años, y todo el mundo vivía feliz. No es eso lo que ha generado el descontento, eso se añade al descontento. Hay más desigualdad que la que había hace una generación,
y eso genera fricciones. Y hay una brecha creciente entre las expectativas de bienestar que tiene la gente y un conjunto de instituciones que cada vez son menos capaces de satisfacer esas expectativas de bienestar. Es un país cuyo Estado está profundamente atrofiado, profundamente trabado, en el que cualquier interacción de un ciudadano con el Estado se convierte en una pesadilla. Y la gente culpa a los políticos de esto, lo cual solo es parcialmente justificado. El caso es que esa factura, por ese descontento, esa factura política que está pasando la gente, se ve en muchas cosas. Se ve en la opinión que hay de las instituciones políticas, particularmente de los partidos políticos de los cuales la gente tiene una pésima opinión. 3/4 partes de la ciudadanía en Costa Rica manifiesta, según las encuestas, no tener afinidad con ningún partido político. Y los partidos están totalmente desarticulados. Lo acabamos de ver hace un par de días en la elección del directorio, de la mesa directiva de la Asamblea Legislativa. Cada partido hay un montón de partidos y cada partido está dividido en pedacitos. Eso no era así antes. Y eso tiene consecuencias políticas muy serias. Es casi imposible construir mayorías legislativas para tomar decisiones y para hacer reformas. Y así estamos llegando a la época de los líderes fuera de los partidos políticos, que los ven como el principal problema, que los ven a los partidos como esa élite, como esa casta que está impidiendo el progreso de un pueblo que, en este discurso, de no ser por los políticos estaría mucho mejor. Y es un discurso simplista, que tiene un diagnóstico equivocado de los problemas y que ofrece soluciones milagrosas para problemas muy complejos que tiene el país. Problemas que no se han generado de la noche a la mañana y que no se van a resolver de la noche a la mañana. Lo grave de ese discurso antipolítico no es tanto su simplismo ni su demagogia. La tentación de endulzarle el oído a la gente. Lo grave es la intolerancia de ese discurso a la diferencia, su impaciencia con los controles de poder que implica la democracia, su franco desprecio por las instituciones, su urgencia de sacrificar las garantías del Estado de Derecho como la presunción de inocencia y el debido proceso en el altar del combate a la delincuencia, por ejemplo. Su certeza de que la respuesta a todos nuestros problemas no está en la paciente construcción de acuerdos sociales y en el mejoramiento gradual de nuestras instituciones, sino en un liderazgo iluminado. Tengamos cuidado. La calidad del liderazgo es importante en cualquier sistema político, pero mucho más importante es la calidad de las instituciones. Mucho más importante es el control adecuado del poder, la circulación de ideas diversas, de cuyo contraste emerjan mejores ideas y mejores políticas públicas. Apostar a los liderazgos iluminados es muy riesgoso. ¿Qué hay que hacer para protegernos del populismo? Y con esto acabo. Y esto se los doy a guisa de consejo respetuoso. Yo pienso que lo primero que debemos hacer es desconfiar de los liderazgos iluminados. Desconfiar de todos aquellos que nos venden soluciones fáciles y rápidas a problemas muy complejos. De aquellos que dividen la política en nítidas categorías de buenos que son buenísimos y malos que son malísimos. Debemos desconfiar de aquellos que muestran impaciencia con las inevitables transacciones y compromisos que impone la política democrática. La política de una democracia es caótica, es desordenada, pero es la única que es tolerante con la diferencia. Es la única que nos trata como mayores de edad, que ustedes lo serán pronto, como seres humanos con dignidad, como titulares de derechos y no como súbditos de un líder iluminado que sabe lo que nos conviene mejor que nosotros mismos.
Lo segundo, y esto es clave, es entender que el populismo es meramente un síntoma de enfermedades sociales y políticas más profundas que requieren nuestra atención. En efecto, debemos ser duros con el populismo, pero mucho más con la desigualdad, con la exclusión, con el sentimiento de abandono y frustración que invariablemente lo engendra. Si queremos que la ciudadanía no sea indiferente a la suerte de la democracia, si queremos que la ciudadanía no esté dispuesta a oír los cantos de sirena de los líderes mesiánicos, casi siempre autoritarios, lo que nos toca es crear sociedades más integradas, donde todos tengan y todas tengan acceso real a sus derechos y oportunidades para vivir una vida larga, productiva y digna. Esa es la única sociedad que ofrece defensas efectivas contra los discursos populistas. Una sociedad que no excluye y no deja rezagados a sus miembros más vulnerables. Difícilmente una sociedad así estará dispuesta a beber del cóctel de conflicto, exclusión, nacionalismo, demagogia, caudillismo y autoritarismo que ofrecen los líderes populistas. De otro modo, si simplemente vemos al populismo con desprecio, como una muestra de ignorancia y no como un síntoma de injusticias acumuladas y de reclamos acumulados, condenaremos a nuestra democracia a vivir peligrosamente. Y algún día, se los garantizo, el accidente llegará. Muchas gracias. Tenemos como 5 minutos para preguntas, ¿no? Primero que todo, y creo que en nombre de todos, muchísimas gracias. Realmente una cátedra. Chicos, dudas, preguntas, comentarios. No tengan miedo. Micrófono abierto. Digo, algo tuve que haber dicho que les interesara, ¿no? ¿Usted cree que... Me dice su nombre primero. El mío, Marian. Mucho gusto, Marian. Mucho gusto. ¿Usted cree que en Costa Rica sea posible en algún futuro, como algún régimen populista, bueno, algo, es que no sé cómo es, pero si cree que va a llegar a tal nivel de desigualdad que no haya solución y haya como populismo acá, o no? O sea, ¿usted cree que ya hay un momento de eso? Sí, digo, si nos hacemos de la vista gorda ante el problema de la desigualdad, que es un problema serio, no es tan serio aquí como en otros países de América Latina, pero que ha crecido sin duda. Costa Rica es de los pocos países de América Latina donde la desigualdad sigue creciendo. Si nos hacemos de la vista gorda entre eso, vamos a tener consecuencias políticas, y esas consecuencias serán lesivas y muy posiblemente se canalicen a través de algún líder populista. Gracias. Gusto, Mariano. Ahora más temprano comentábamos fuera de cámaras, como dirían en televisión, con Mrs. Urbina y con Tomás. Y Tomás nos recordaba una frase que nos dijeron en la primera conferencia del semestre, que lo que faltaba para que estallara un populismo era un aglutinante, algo que se convirtiera tal vez en un catalizador, en una chispa. Posiblemente, Mari, por ahí anda tu pregunta. Ojalá no lleguemos hasta ahí y, como dice don Kevin, nos pellizquemos y sostengamos, mejoremos la situación que tenemos ahorita y que de alguna forma ha sido tendencia, pero que nos demos cuenta mucho antes. Mrs. Urbina tiene una pregunta. Cuando nos tenemos que preocupar por eliminar todas esas desperfectos de nuestra democracia y ya no hay partidos políticos con una orientación que uno podía seguir, se desacreditan los partidos políticos y uno pensaba, no, yo soy comunista, y uno sabía para dónde iba. No, yo soy socialista y tenemos la socialdemocracia y uno sabía. Y ahora sin partidos representando
ideologías como... Ese es un enorme problema. Es un enorme problema porque cuando no hay partidos políticos que estructuren, digamos, las opciones políticas por las cuales vota la gente, las opciones políticas por las que sigue la gente, lo que tenemos es una gelatina. Es una gelatina donde el comportamiento de la ciudadanía es muy difícil de prever. Y bueno, una de las cosas que estamos viendo por todo lado es el tema que las encuestas fallan. Bueno, las encuestas en parte están fallando en todas partes, porque la gente cambia de opinión, lo que es hoy ya no es mañana ni no es pasado mañana tampoco. Entonces, realmente la debilidad de los partidos políticos, una debilidad que tiene causas muy complicadas y no voy a entrar en eso, esa debilidad es un enorme problema para la democracia. Y esa debilidad, donde hay partidos políticos fuertes es mucho más difícil que haya líderes populistas, o sea, los partidos políticos de alguna manera, en general, hay excepciones, pero en general operan como un control a los liderazgos mesiánicos iluminados, ¿verdad? En Inglaterra, si usted quiere hacer carrera política, tiene que meterse en un partido y tiene que ir ascendiendo, ¿verdad? O sea, no hay espacio para los líderes, para el tipo que aparece así de la noche a la mañana y es un líder iluminado. Eso no pasa en Inglaterra. Cuando dejamos de tener partidos políticos, entramos en el tiempo de los aventureros políticos, ¿verdad? Que no necesitan una estructura partidaria para ser exitosos electoralmente. Y ese es el tema en el que estamos entrando, esa es la fase en la que estamos entrando en Costa Rica, me temo. Bueno, no es muy buena noticia, pero vamos a ver qué se puede hacer al respecto, educándose ustedes y poniendo atención. Ustedes no tienen idea la suerte que tenemos que gente de la categoría del doctor Kevin Casas venga a hablarnos tan claramente y tan esquemáticamente del hueco para donde vamos, ¿ok? Muchas gracias. Muchas gracias No sé si hay más preguntas o ya tenemos que cerrar. ¿Alguien más? Ya hay que cerrar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas.